Buenos días. Vamos a continuar entonces hablando de lo que significa la representación en variables de estado. En la presentación anterior hicimos pues como una introducción a lo que es la representación en variables de estado. Hicimos algunos ejemplos y quedamos en lo que significa la representación en variables de estado utilizando la técnica del cambio de variable, que parte entonces de el conocimiento de la ecuación diferencial o el sistema de ecuaciones diferenciales que representa la dinámica del sistema, y mediante un cambio de variable pues obtener la ecuación de estados y la ecuación de salida para la representación en variables de estado de ese sistema. Hoy vamos a continuar hablando de pues otras maneras de obtener la representación en variables de estado. Primero vamos a hablar de lo que significa obtener la representación en variables de estado partiendo de la función de transferencia. Es decir, conocemos la relación entre la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada del sistema, que es la función de transferencia, y queremos entonces obtener la ecuación de estados y la ecuación de salida. Para llegar a esta representación pues existen varias formas. Dos de ellas, las más significativas, podrían ser la forma canónica observable y la forma canónica controlable. Hablemos entonces primero de lo que significa la forma canónica observable. Entonces, para mostrar el procedimiento para convertir la función de transferencia del sistema en la forma canónica observable, entonces vamos a utilizar este ejemplo. Tenemos un sistema cuya función de transferencia, veamos que es una función de transferencia de orden 4, ¿no es cierto? Entonces queremos obtener la representación en variables de estado de ese sistema. Esta sería la función de transferencia de la planta. Entonces miremos cómo sería la función de transferencia del sistema mediante lo que significa la forma canónica observable. Entonces, para obtener la forma canónica observable vamos a seguir unos pasos. El primero consiste en hacer una multiplicación devolviéndose, es decir, el denominador lo paso a multiplicar por y de s y este u de s lo paso a multiplicar por el numerador. Entonces me queda para cada uno de los términos tengo s4 y de s más 4s3 y de s más 8s2 y de s y así sucesivamente a la izquierda, y a la derecha de la igualdad entonces tengo s cuadrado por u de s, 2s por u de s y 3 por u de s, ¿no es cierto? Entonces me devolví en ese proceso pues de separar los términos en y de s y en u de s para obtener este cociente, y entonces regresé a una ecuación algebraica previa pues a obtener la función de transferencia. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una división a ambos lados por el término o el s elevado a la n, siendo n pues el orden del sistema. Aquí tenemos un sistema de orden 4, entonces vamos a dividir cada uno de los términos a los dos lados de la igualdad por s a la 4. Entonces el primer término dividido por s a la 4 pues me queda y de s. Es lo mismo que multiplicar cada término de estos por 1 sobre s a la 4. Entonces este segundo me queda 4 sobre s por y de s. Luego 8 sobre s cuadrado por y de s, 10 sobre s al cubo por y de s, 11 por s a la 4 por y de s, y lo mismo hacemos al otro lado de la igualdad.
Entonces, como este primer término está con s cuadrado, entonces queda, al multiplicarlo por 1 sobre s a la 4, entonces me queda 1 sobre s cuadrado por u de s. Luego tengo 2 sobre s cubo por u de s más 3 sobre s a la 4 por u de s, ¿no es cierto? Entonces multiplico y divido a ambos lados de la igualdad por el término que define el orden del sistema, en este 4s a la 4. Bien, luego, después de tener esta ecuación de esta forma, fíjense que este y de s queda solo, es decir, queda como con coeficiente igual a 1. Cuando esto está así, entonces aquí podemos despejar ese y de s. Entonces despejamos este que queda solo, de manera que ese y de s queda al lado izquierdo de la igualdad y al otro lado pues vamos a pasar el resto de los términos. Pero entonces vamos a hacer un proceso de ordenamiento ascendente en función del grado del denominador. Entonces, por ejemplo, pasamos este 4 sobre s por y de s, lo pasamos al otro lado y como ese denominador está de grado 1, entonces lo ponemos de primero. Luego ponemos los términos cuyo denominador está en s cuadrado, entonces por aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Luego los que están en s cubo y luego los que están en s cuadrado. Entonces hacemos un ordenamiento ascendente. Y finalmente hacemos una factorización por 1 sobre s. Entonces, después de tenerlos organizados ascendentemente, fíjense que todos los términos quedan con un factor común que es 1 sobre s. Entonces, fíjense que si yo saco ese 1 sobre s, entonces me queda menos 4 y de s, que al multiplicarlo por 1 sobre s, pues me queda el primer término del lado izquierdo, ¿no es cierto? Luego, para el segundo término, pues queda menos 8 sobre s por y de s. Fíjense que este término que hay aquí, que lo pasé al otro lado y que por eso quedó con signo negativo, y que está con denominador 8 sobre s cuadrado, entonces fíjense que al sacar ese 1 sobre s, que sería el término común, entonces el sistema queda, o ese término queda como 8 sobre s. Y así sucesivamente, pues se hace el mismo procedimiento para todos los términos pues de la ecuación. Como primer paso. Luego, fíjense que de aquí para adelante, desde este término hacia adelante, todos ellos tienen como factor común otro término 1 sobre s. Entonces voy conservando este primero, 1 sobre s menos 4 por y de s. A partir de aquí digo más 1 sobre s. Estoy sacando los términos 1 sobre s que son comunes para todos los demás. Por eso hice ese ordenamiento en el orden del denominador de forma ascendente en función del grado del denominador. Entonces, de aquí en adelante me queda menos 8 por y de s, que sería este término de acá, más u de s, porque este 1 sobre s quedó aquí afuera, menos 10 sobre s, porque uno de estos 1 sobre s cuadrado pues salió acá, y así sucesivamente. La idea es que vamos a hacer esa factorización de manera sucesiva. Entonces esta segunda queda 1 sobre s más estos términos de acá, luego más 1 sobre s multiplicado por el resto de los términos. Fíjense que de aquí en adelante vuelve a quedar todos estos términos tienen como factor común 1 sobre s. Entonces de aquí en adelante vuelvo a factorizar. Entonces obtengo un tercer término o factor común 1 sobre s. Entonces me queda al final, después de hacer
las factorizaciones que me quedan restando, me queda un 1 sobre s por aquí, factor de unos términos, más aquí hay otro 1 sobre s. Fíjense que estos términos 1 sobre s los hemos llamado anteriormente, los hemos llamado como integradores, básicamente porque la transformada de Laplace de una integral es igual a 1 sobre s. Entonces tenemos por aquí un integrador, por aquí un integrador, por aquí un integrador y finalmente me queda por aquí un integrador. Entonces, ¿para qué hago toda esta división? El objetivo de hacer este procedimiento este procedimiento algebraico que termina pues con el despeje de y de s, una factorización sucesiva después de hacer el ordenamiento ascendente en función de el grado del denominador, entonces nos permite convertir esta última ecuación en un diagrama de bloques. ¿Cómo hago eso? Básicamente el diagrama de bloques se construye de atrás hacia adelante. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para que me quepan los dos términos, voy a disminuir aquí el tamaño. Entonces, fíjense que lo que quiero es entonces representar esta ecuación con base en este diagrama de bloques que hay acá. Entonces tengo... vamos a hacerlo paso a paso. Entonces y de s, que sería la salida, es igual a 1 sobre s, que es un integrador. Entonces aquí está el término 1 sobre s, que está multiplicado por una señal. Esa señal, entonces, fíjense que es menos 4y de s. Entonces tengo 4, viene aquí restando, ¿no es cierto? Entonces menos 4 multiplicado por y de s, que es la salida. Entonces aquí a la salida tengo menos 4y de s más, entonces fíjense que este más se asocia a este más que hay acá, y lo que tengo es una señal que es 1 sobre s, que sería este segundo integrador que hay acá, multiplicado por la señal que entra aquí. Y la señal que entra aquí, pues es lo que está dentro de este corchete, ¿no es cierto? Y entonces, dentro de ese corchete tenemos menos 8y de s, que es este cuadro que hay acá, menos 8 multiplicado por y de s, ¿cierto? A eso le sumo u de s. Fíjense que aquí a la entrada entonces tengo u de s, se lo sumo por aquí. Y luego le sumo el producto de un integrador por otro término. Entonces, fíjense que esta señal que hay acá es igual a 1 sobre s, que sería este integrador, multiplicado por esta señal. Y esta señal que hay aquí es lo que está dentro del corchete. Y dentro del corchete está menos 10y de s, entonces 10 con signo negativo, multiplicándose por la señal que viene desde la salida, menos 10y de s, más 2u, entonces tengo u, que se multiplica por 2 y se suma por aquí, más nuevamente un integrador, que sería ya el último integrador, 1 sobre s, que está multiplicado entonces por menos 11y de s, menos 11 por y de s, que viene desde acá, más 3u, más 3 por u. Fíjense que este más de acá pues no tiene ningún efecto, entonces simplemente pues no se suma ningún término, incluso se puede obviar del gráfico. Entonces fíjense que he escrito inicialmente un diagrama de bloques que se asocia de manera directa con la ecuación que resultó de ese proceso de despeje, factorización y ordenamiento de manera ascendente en función del grado del denominador, ¿no es cierto? Entonces obtengo este diagrama de bloques. ¿Qué puedo hacer entonces con ese diagrama de bloques? ¿Cómo del diagrama de bloques voy a pasar a la ecuación de estados y a la ecuación de salidas? Entonces, para pasar del diagrama de bloques a la ecuación de estados, básicamente lo que voy a hacer es que me voy a enfocar en cada integrador. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 integradores, ¿no es cierto?
Entonces, en el integrador más cercano a la salida, le voy a asignar a la salida del integrador una variable de estado que voy a llamar x1. Si la salida del integrador es x1, entonces la entrada de ese integrador en función del tiempo será x1 punto, básicamente porque la integral de una derivada es igual a la función, ¿cierto? Listo, me voy para el siguiente integrador y en la salida del integrador se lo asocio a una variable de estado que voy a llamar x2. Por lo tanto, la entrada será x2 punto. En el tercer integrador tengo x3 y a la entrada tendré x3 punto. Y en el cuarto integrador tengo x4 y a la entrada tengo x4 punto. Pues voy a utilizar el mismo diagrama de bloques y la nueva definición de variables con base en la representación en variables de estado para obtener las ecuaciones que representan la dinámica del sistema en función de este diagrama de bloques. ¿Eso cómo funciona? Entonces, nuevamente achiquitemos esto un poco. Entonces tengo aquí este diagrama de bloques. Entonces fíjense que lo que tengo es, como la ecuación de estados es de la forma x punto igual a por x más b por u, entonces obtengamos primero pues el vector de derivadas. Entonces el vector de derivadas de las variables de estado, pues tengo x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto, ¿no es cierto? El vector de estados pues va a ser x1, x2, x3, x4. Tantas variables de estado como integradores tenga ese diagrama de bloques, ¿no es cierto? Luego pues tengo una entrada que en el dominio del tiempo ese uds será udt, de igual forma que la salida yds será ydt en el dominio del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se obtienen los valores de las matrices? Fíjense que en palabras yo puedo decir que x1 punto es igual, o sea, esta señal que hay aquí es una operación de suma, bueno, de resta, en la que tengo x2, ¿no es cierto?, menos 4x1. Entonces la primera ecuación es x1 punto es igual a menos 4x1 más x2. Menos 4x1 más x2. Entonces fíjense, y a este punto de suma pues nos llega la entrada. Entonces, entonces fíjense que aquí está x1 punto, que es esta que está aquí, es igual a menos 4x1 más 1x2, ¿cierto? Menos 4x1 más x2. Y como la entrada no está presente, entonces este término vale 0, ¿cierto? Como la entrada no está presente en este punto de suma, entonces este término vale 0. Miremos la segunda fila. Entonces la segunda fila se asocia al término x2 punto. Entonces leamos lo que es x2 punto con base en este diagrama de bloques. x2 punto es igual a menos 8x1, y fíjense que aquí aparece menos 8 por x1. Luego viene x3, fíjense que aquí está sumando x3, entonces aquí está 1 por x3, ¿cierto? 1 por x3. Este sería el término para x1, este para x2 y este entonces para x3, ¿no es cierto? Y este para x4. Entonces 1x3, y a la salida, fíjense que, y con respecto a la entrada, entonces lo que tengo es u sumando. Entonces por eso aquí tengo 1 por u, 1 por u. Y voy aquí en x2 punto. El mismo procedimiento se hace entonces para
el resto de la ecuación de estados. Leámoslo. x3 punto es igual a menos 10x1, mírenlo en la matriz A, más x4, mírenlo, aquí está en la matriz A, y tengo más 2u, entonces por eso este término vale 2. Finalmente tengo que x4 punto es igual a menos 11x1, aquí está el menos 11, aquí no tengo nada, entonces aquí es 0, y finalmente con respecto a la entrada tengo 3u, entonces por eso este término de aquí pues es el 3, ¿no es cierto? Bien, entonces con base en el diagrama de bloques que construí obtengo la ecuación de estados. Lo mismo hago para la ecuación de salida. Fíjense que aquí en el diagrama de bloques la salida equivalente en el tiempo, es decir, y de t, es igual a x1. Es decir, desde el punto de vista de la ecuación de salidas, y es igual a 1 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4, ¿no es cierto? Entonces tengo ecuación de estados y ecuación de salidas en forma canónica observable. Fíjense un detalle interesante. Miren los términos de la primera columna de la matriz A. No es casualidad que los términos de la primera columna de la matriz A correspondan a los coeficientes de estos términos con signo negativo. Menos 4, menos 8, menos 10, menos 11. Es decir, estoy mirando los coeficientes de la función de transferencia que da origen a esa representación en variables de estado. Entonces fíjense que esto da menos 4, menos 8, menos 10, menos 11. Y miren la matriz B. La matriz B es 0, 1, 2, 3. Fíjense los coeficientes del término del numerador. 1, 2, 3. ¿Cierto? Entonces, no es casualidad que con base en la función de transferencia y después de hacer este procedimiento, entonces se obtenga una representación en la que se tenga en esta primera columna términos relacionados con el denominador de la función de transferencia y esto relacionados con los coeficientes del numerador de la función de transferencia. Bien, miremos entonces cómo se hace con la forma canónica controlable y veamos igual pues un ejemplo diferente. Entonces tengo la función de transferencia del sistema que es igual a 2s más 3 sobre s cuadrado más 3s más 4. Entonces, para obtener la representación en forma canónica controlable, es decir, una manera diferente de obtener la representación en variables de estado de un sistema del cual conocemos la función de transferencia, entonces lo que vamos a hacer es, para este procedimiento, igual nos devolvemos en el proceso de la multiplicación, es decir, este denominador lo pasamos a multiplicar aquí en el numerador y u de s lo pasamos a multiplicar aquí a este otro lado, ¿no es cierto? Entonces nos queda s cuadrado y de s más 3s y de s más 4y de s es igual a 2s u de s más 3u. Entonces, de entrada lo que calculamos es la transformada inversa de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0, considerando pues que esto sale de una función de transferencia. Entonces me queda la transformada inversa de Laplace de s cuadrado y de s es y2 puntos, ¿no es cierto? 3s y de s, la transformada inversa de Laplace es 3y punto, para 4y de s es 4y, y en el otro lado tengo 2s u de s, cuya transformada inversa es 2u punto, más 3u de s, cuya transformada inversa de Laplace es 3u, ¿cierto? Bien.
Considerando el hecho de que tengo un polinomio a la derecha, o más bien, a la derecha tengo términos en función de las derivadas de u, entonces lo que voy a utilizar es lo que llamaremos una ecuación intermedia. Entonces esta ecuación intermedia lo que plantea es que con base en la ecuación que acabamos de obtener, vamos a obtener una ecuación en función de una variable que ya no es y, sino que la cambio, o sea, sería y gorro. Entonces, todo lo que está a la izquierda lo pongo en esta nueva ecuación intermedia. Entonces tengo y gorro 2 puntos más 3 y gorro más 4 y gorro es igual, y al otro lado entonces solamente pongo el término u. Digamos que es una versión simplificada de esta ecuación, haciendo que esté igualada solamente a la entrada, no a estos términos adicionales, incluso a este término de derivada. Entonces lo que voy a hacer con esta ecuación intermedia es que voy a hacer un cambio de variable para la ecuación intermedia. Entonces recuerden que el cambio de variable dice que si yo defino de manera artificiosa que x1 es igual a y gorro, y si calculo la derivada de x1, entonces x1 punto será igual a y gorro punto, y eso lo hago igual a x2. Y entonces como x2 es igual a y gorro punto, entonces x2 punto es igual a y gorro 2 puntos. Recuerden que como es igual al orden, como ya llegué aquí en función del orden de la ecuación diferencial, entonces lo que hago es despejar este valor siguiendo el procedimiento de lo que definimos en la presentación anterior como el cambio de variable. O sea, cuando ya llego a la derivada de la variable de estado que me da el orden de la ecuación diferencial, entonces despejo. Entonces eso me da eso me queda igual a u menos 3y punto, pero y gorro punto, pero y gorro punto dijimos que es x2, entonces por eso es 3x2, menos 4 por y gorro, pero dijimos que y gorro es igual a x1, entonces por lo tanto es menos 4x1, ¿cierto? Entonces, con base en ese cambio de variable, obtengo la ecuación de estados. Fíjense que uno diría, pero es que esa es una ecuación de estados que no puede corresponder al sistema completamente. Aquí lo que hicimos fue obtener una ecuación intermedia que me permite llegar a una ecuación de estados que está solamente en función de la entrada de forma simplificada, ¿cierto? Pero entonces ahora tengo que compensar esa condición que asumí al momento de determinar esa ecuación intermedia. ¿Cómo hago la compensación de el uso de esa ecuación intermedia para obtener la ecuación de estados? El efecto se va a ver sobre la ecuación de salidas. Entonces, aquí lo que voy a decir es esto. Voy a calcular la salida y como una función de y gorro. Es decir, como en la ecuación intermedia utilicé la variable y gorro reemplazándola por y, entonces ahora voy a obtener, voy a calcular y como una función de y gorro. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo primero es que voy a aplicar la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0 a la ecuación 2. La ecuación 2 es la ecuación intermedia, ¿cierto? Entonces, apliquémosle la transformada de Laplace. Al aplicarle la transformada de Laplace me queda s cuadrado más 3s más 4 por y de s igual a u de s, ¿no es cierto?
Ahora despejemos Y gorro. Entonces Y gorro queda como UDS sobre S cuadrado más 3S más 4 y esa la llamo la ecuación 3. Fíjense que la ecuación 1, miremos la ecuación 1 nuevamente, que era esta expresión que hay acá. Esta expresión me permite representar a Y de S, despejando pues aquí como factor común. Si lo despejo, entonces me queda esta expresión que hay acá. Y de S igual a 2S UDS sobre S cuadrado más 3S más 4 más 3 por UDS sobre S cuadrado más 3S más 4. ¿No es cierto? Entonces, fíjense aquí algo. Esta expresión 3, que es UDS sobre S cuadrado más 3S más 4, fíjense que la podemos apreciar en esta parte de la ecuación, ¿cierto? Miren, en esta parte, incluyendo este S cuadrado que hay acá, entonces está la expresión 3. Aquí está UDS sobre S cuadrado más 3S más 4. Lo mismo que aquí. En esta expresión tengo UDS por aquí sobre S cuadrado más 3S más 4, que es igual a la ecuación 3, que resulta de despejar Y gorro de S. Eso quiere decir que Y de S, que viene por allá de la expresión 1, es igual a 2 por S por Y gorro de S, más 3 veces Y gorro de S, porque esto que hay aquí es igual a esto de acá, ¿no es cierto? Entonces Y de S es igual a 2S Y gorro de S más 3 por Y gorro de S. Si vuelvo y le aplico la transformada inversa de Laplace a esta última ecuación, me queda que Y de t es igual a 2 Y gorro punto de t para este término más 3 por Y gorro de t. Luego, con base en el cambio de variable que planteé en el punto anterior, entonces Y gorro punto de t dijimos que es x1, pues x1 punto, Y gorro punto de t es igual a x2, ¿cierto? Entonces por eso aquí queda 2 por x2 más 3 por Y gorro de t, que es x1. Entonces la salida Y de t es igual a 2x2 más 3x1, ¿cierto? Entonces podemos representar en forma matricial esa expresión diciendo entonces que Y es igual a 3 por x1 más 2 por x2, ¿cierto? Y esta entonces sería la ecuación de salidas. Pero entonces fíjense, comparémoslo con la función de transferencia. Entonces fíjense que estos términos de la ecuación de estados corresponden a los coeficientes del polinomio del denominador de la función de transferencia, mientras que para el polinomio del numerador, entonces esos términos aparecen en la matriz C en la ecuación de salidas. No es gratis que eso ocurra. Y con eso, pues obtenemos lo que sería la representación en forma canónica controlable. La forma canónica controlable que tiene como característica, pues que la matriz B, todos los elementos son 0, excepto el último que es 1. Y aquí tengo la matriz A. Y entonces fíjense cómo para esta matriz A aparecen los coeficientes del denominador de la función de transferencia. Y para la matriz de salidas, entonces tengo que Y es igual a la matriz C,
en la que aparecen los coeficientes del numerador de la función de transferencia del sistema, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos visto algunas formas de representar en variables de estado la dinámica de sistemas. Entonces recordemos que partimos de tener la posibilidad de, con base en el sistema, obtener ecuaciones diferenciales de primer orden, y con base en esas ecuaciones diferenciales de primer orden en función de las variables de estado y de las entradas, pues obtener la ecuación de estados y la ecuación de salidas. Luego hablamos del cambio de variable, y el día de hoy hemos hablado de las formas canónicas observable y controlable que resultan partiendo de la función de transferencia del sistema. Si conocemos la función de transferencia del sistema, podemos obtener una forma canónica equivalente correspondiente a ese sistema. Tengan en cuenta que un sistema con función de transferencia entonces puede tener una representación en forma canónica observable o puede tener una representación en forma canónica controlable. Serán representaciones diferentes en variables de estado de un sistema que tiene la misma función de transferencia, ¿no es cierto? Bien, algunas características de esa transformación. Por otro lado, entonces, hablemos de lo que son las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales asociadas a la representación en variables de estado, pues tienen algunos conceptos relacionados que vamos a ver aquí, pues como en un orden. Lo primero es, yo puedo representar mediante la combinación de las variables de estado. Entonces, para un sistema de orden 1, es decir, mediante una recta en los reales, o mediante un plano para un sistema de orden 2 que tiene dos variables de estado, un plano en r cuadrado, es decir, en los reales, o para un sistema de orden n, pues en un espacio n dimensional. Por ejemplo, para un sistema de orden 3, pues entonces yo podré tener un plano tridimensional en el que los ejes un espacio tridimensional en el que los ejes del espacio tridimensional pues serán las variables de estado, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se conoce como el diagrama de estados. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que para cualquier sistema dinámico de orden n, es posible obtener el diagrama de estados, que es una representación cuando tenemos sistemas de orden 1 o 2 o 3, pues una representación que podemos dibujar básicamente en una recta, en un plano o en un espacio tridimensional. Cuando tenemos sistemas de mayor orden, pues entonces ahí tenemos hiperespacios que entonces nos toca imaginarnos porque no los podemos dibujar. Pero para un sistema de orden 3, pues tendremos entonces un diagrama de estados que lo que representa entonces es cómo evoluciona el comportamiento del sistema, es decir, cómo se relacionan las variables de estado a medida que va pasando el tiempo, y eso se representa de manera gráfica, ¿no es cierto? Entonces, una gráfica que muestra a medida que pasa el tiempo cuáles son los valores para x1, x2, x3 en cada instante de tiempo. Eso entonces se convierte en una trayectoria sobre para este caso, pues sobre este plano tridimensional que describe cómo van cambiando las variables de estado a medida que va variando el tiempo. Eso es entonces lo que conocemos como un diagrama de estados. Bien, por otro lado, fíjense que para el último ejemplo en el que obtuvimos la representación de la forma canónica controlable, partimos de un sistema cuya función de transferencia pues corresponde a 2s más 3 sobre s cuadrado más 3s más 4, ¿no es cierto? Entonces, para ese sistema,
lo que tenemos es una ecuación característica que sería s cuadrado más 3s más 4 igual a 0. Yo puedo calcular las raíces, que son los polos del sistema, ¿no es cierto? Y entonces interpretar cómo es el comportamiento de ese sistema en función de esas raíces, de la ubicación de esos polos en el plano complejo. Recordemos que para un sistema de segundo orden pues podemos tener un comportamiento sobreamortiguado, o puede ser críticamente amortiguado o subamortiguado, o puede ser incluso inestable, o puede ser oscilatorio, dependiendo de si los parámetros de ese sistema de segundo orden, que sería el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, pues qué valores toman, considerando el hecho de que la frecuencia natural para sistemas físicos resulta ser una magnitud positiva, pues tiene una magnitud positiva. Entonces el factor de amortiguamiento es el que puede tomar valores desde negativos hasta positivos, y en función de eso pues determinar el comportamiento del sistema. Y esas conclusiones se pueden sacar simplemente conociendo las raíces de la ecuación característica, que son los polos del sistema, ¿no es cierto? Resulta que yo puedo sacar conclusiones similares si no tengo la función de transferencia, sino lo que tengo es la representación en variables de estado. Entonces tengo la ecuación de estados, tengo la ecuación de salidas, y entonces con base en esa ecuación de estados y esa ecuación de salidas yo quiero determinar cómo puede ser el comportamiento del sistema. Yo quiero obtener una representación que sea equivalente a esa ecuación característica que me da información acerca de la estabilidad y del comportamiento del sistema. Entonces, ¿cómo hago esto? Partiendo de la representación en variables de estado. Básicamente, nos enfocamos en la matriz A. La matriz A, que resulta ser una matriz significativamente importante en la representación en variables de estado, nos va a permitir determinar dónde están ubicados los polos del sistema, y por lo tanto concluir con respecto a la estabilidad y concluir con respecto al comportamiento del sistema. ¿Cómo de la matriz A obtengo esa información? Resulta que los polos del sistema se obtienen del cálculo de los valores propios de la matriz A. ¿Cómo se calculan los valores propios de la matriz A? Básicamente calculando el determinante de una variable, que en este caso la hemos llamado lambda, multiplicada por una matriz identidad del mismo tamaño de la matriz A, lo que hace entonces que lambda aparezca en la matriz diagonal, ¿no es cierto? Al multiplicar lambda, que es una constante, que es una variable, pero es un escalar, multiplicado por la matriz identidad, pues hace que lambda aparezca en la diagonal, y a eso restarle la matriz A y calcular el determinante de lambda por i menos a. Entonces, al calcular el determinante de lambda por i menos a, estamos calculando los valores propios de la matriz A, y al igualarlo a 0, entonces se van a dar cuenta que vamos a poder determinar una ecuación que es igual a la ecuación característica del sistema. Pero entonces la ecuación característica ya no partiendo de la función de transferencia, sino de la representación en variables de estado. Entonces hagámoslo para el ejemplo que estamos mencionando. Cojamos la matriz A, calculémosle los valores propios, es decir, calculémosle el determinante de lambda por i menos a, siendo i la matriz identidad, y entonces para el ejemplo n vale 2, ¿no es cierto? Para el ejemplo n vale 2. Luego, entonces, si multiplico lambda por i, entonces me queda, fíjense aquí, una matriz cuya diagonal pues tiene lambda, porque la matriz identidad pues es una matriz cuya diagonal principal todos los términos valen 1, mientras el resto de los términos de la matriz son iguales a 0. Si yo multiplico eso por lambda, que sería un escalar, entonces me da una matriz de este tipo, a la cual le puedo restar la matriz A
hago esa operación de resta y entonces me queda lambda menos 1, 4 y lambda más 3. Y luego calculo el determinante de esta matriz cuadrada de 2 por 2. Aquí hay que repasar el tema de cálculos de determinantes. Entonces, para este caso, el determinante es el producto de los términos de la diagonal, o sea, lambda por lambda más 3. Le resto el producto de los términos de la antidiagonal, que es 4 por menos 1. Al hacer esa operación, entonces me queda lambda por lambda más 3 más 4, que si lo igualo a 0, eso queda lambda cuadrado más 3 lambda más 4 igual a 0. Que si lo comparamos con la ecuación característica del sistema, pues resulta ser una ecuación similar. Simplemente pues cambia la variable. Aquí la variable sería lambda y en el caso de la ecuación característica la variable es s, ¿cierto? Pero si yo obtengo las raíces de esta ecuación, pues las raíces de esta ecuación corresponderán a los polos del sistema y por lo tanto podré sacar las mismas conclusiones que saco de la ecuación característica que sale de la función de transferencia. Pero en este caso no partiendo de la función de transferencia, sino de la representación en variables de estado. Entonces fíjense la importancia que tiene la matriz A. La matriz A contiene información significativa acerca de la estabilidad del sistema. Contiene información acerca del comportamiento del sistema. Si yo calculo los valores propios de la matriz A que me permite obtener un polinomio igual al polinomio característico, que al igualarlo a 0 y calcular los polos me da la información correspondiente a la estabilidad y al comportamiento del sistema, entonces con la matriz A tendré información suficiente para sacar esas conclusiones partiendo de la representación en variables de estado, ¿cierto? Entonces, una característica muy importante de la ecuación de estados, ¿cierto? Bien. Por otro lado, vamos a plantear una condición que se cumple para los sistemas o para las representaciones en variables de estado. Resulta que se puede afirmar, y lo vamos a demostrar, que un sistema dinámico tiene infinitas representaciones en variables de estado. Es decir, para un mismo sistema puedo tener infinitas formas diferentes en variables de estado de representar la dinámica de ese sistema. Primero vamos a demostrar, vamos a plantear lo que significan esas infinitas representaciones y luego vamos a demostrar por qué cualquiera de esas infinitas representaciones es igual a cualquier otra, a pesar de que son diferentes desde el punto de vista visual, tienen cosas en común que hacen que representen esas dos o esas diferentes maneras representen el mismo sistema. Entonces, ¿qué significa eso de las transformaciones lineales? Resulta que vamos a plantear con base en la representación en variables de estado original, que es del tipo x punto igual a x más b por u, vamos a hacer una transformación. Para esa transformación vamos a utilizar lo que llamamos una base diferente. Es decir, vamos a tener un vector de estados que ya no es x, sino que lo vamos a llamar x gorro, que sería un vector de estados transformado linealmente. Entonces, si lo que decimos es que utilizamos la base x gorro, y x gorro básicamente es la transformación del vector de estados x multiplicándolo por una matriz P, una matriz P cualquiera, una matriz cuadrada P, que puede ser cualquiera de infinitas matrices P posibles, pero que deben tener una característica, y es que sea invertible. Es la única condición que tiene la matriz P para poderse utilizar para hacer la transformación de un vector de estados X para convertirlo
en un vector de estados X gorro. Es decir, para hacer una transformación mediante la matriz P del vector de estados X en un vector de estados diferente, X gorro, pero que resulta ser una representación que tiene cosas en común con la representación original del tipo X punto igual a X más B por U. Entonces, con este planteamiento, lo que estamos diciendo es que yo, utilizando la nueva base, que lo que plantea es un nuevo vector de estado X gorro, que es igual al anterior vector de estados X multiplicado por cualquier matriz P de infinitas matrices P posibles invertibles. Entonces, la inversa de eso será entonces, al darle la vuelta a esta ecuación, considerando que es una ecuación matricial, entonces lo que tengo es que X es igual, voy a pasar P al otro lado de la igualdad, y como está premultiplicando, considerando que es una matriz, entonces pasa al otro lado a premultiplicar, pero la versión inversa, ¿no es cierto? Entonces, la inversa de esta base de transformación será X igual a P a la menos 1, que es la inversa de la matriz P, multiplicada por el vector X gorro o vector de transformación. Entonces, partiendo de esa condición, entonces, tomando como punto de partida esta transformación, yo puedo decir que la primera derivada de esta expresión es igual a X gorro punto, que será igual a P, que es una matriz constante o de constantes, multiplicado por X punto, ¿no es cierto? Que sería el vector de estados. Esto simplemente aplicándole la primera derivada a esta primera expresión. Pero como resulta que mi punto de partida es que un sistema está representado por X punto igual a X más B por U, entonces reemplacemos esto en esta expresión, quedando que X gorro punto es igual a P por AX más B por U, ¿cierto? Reemplacé este X punto por esta expresión que hay acá, y entonces me queda esta expresión, ¿cierto? Esta matriz que está premultiplicando, entonces entra a premultiplicar, entonces P por A por X más P por B por U. Pero como X es P, la inversa de P por X gorro, entonces reemplazo, aquí tengo esta X de acá, entonces lo reemplazo por esta expresión, de manera que me queda que X gorro punto es igual a P por A por P por la inversa de P por X gorro más P por B, ¿cierto? Fíjense entonces que tengo, partiendo de la base de transformación y de la representación original, que es de esta forma, obtengo una forma transformada de representar la dinámica del sistema original, que es de la forma X gorro punto es igual a la matriz P por A por la inversa de P por X gorro más P por B por U. Si yo defino A gorro como esta expresión P por A por la inversa de P y lo reemplazo en esta ecuación, entonces me queda que X gorro es igual a gorro más por X más, en el caso de B, entonces defino B gorro igual a P por B, es decir, en esta expresión me queda que que esto es igual más B gorro por U. Y entonces esta, que es una representación transformada de la representación original del sistema utilizando cualquiera de las infinitas matrices P invertibles que puedan existir, entonces
esta expresión de acá será una de las infinitas posibles transformaciones del sistema original utilizando una de cualquiera de las infinitas matrices P invertibles que puedan existir. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué manera se relaciona esta ecuación original con esta? Pues se relaciona mediante lo que se conoce como una transformación lineal aplicada a la ecuación original, en la que la base de la transformación es esta que planteamos aquí y utilizamos una de infinitas matrices P posibles invertibles, ¿cierto? Recuerden que la única condición que debe cumplir esa matriz P es que sea una matriz invertible, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la salida, entonces lo que tengo es que Y será igual a C por X más D por U, pero en el proceso de transformación dije que X es igual a la inversa de P por X gorro, por lo tanto Y será igual a C por P a la menos 1 por X gorro, y si digo que C gorro es igual a C por P a la menos 1, entonces Y será igual a C gorro X más D por U, ¿no es cierto? ¿Qué sería entonces la versión transformada linealmente de la ecuación de salidas? Pero entonces, en palabras, lo que hemos dicho es, si yo puedo obtener infinitas transformaciones lineales de la representación mediante variables de estado con la ecuación de estados de un sistema, al hacer una transformación lineal con cualquiera de las infinitas matrices P posibles, lo que estoy diciendo es entonces que entre este sistema original y este sistema transformado tiene que haber cosas en común. ¿Qué cosas tendrán que ser en común entre estos dos sistemas? Pues los polos del sistema. Los polos del sistema digamos que no sufren cambios al aplicar una transformación lineal. Los polos del sistema tienen que ser los mismos para el sistema original que para el sistema transformado. Básicamente, dos sistemas que tienen los mismos polos, entonces tendrán el mismo comportamiento, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de estabilidad, desde el punto de vista de comportamiento. Entonces, lo que vamos a demostrar a continuación es que los polos del sistema original son los mismos polos del sistema transformado. Al demostrar eso, demostraremos entonces que las dos ecuaciones de estado representan la dinámica del mismo sistema, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Dado que los valores propios de la matriz A, recuerden que eso es igual al determinante de lambda por I menos A, corresponden a la ecuación característica del sistema, y como no debe cambiar esa ecuación característica ante cualquier transformación lineal, entonces lo que se debe cumplir es que los valores propios de la matriz A sean iguales a los valores propios de la matriz transformada a gorro, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como la propiedad de invarianza a las transformaciones lineales de la representación en variables de estado. ¿Cómo demostramos esta condición? Entonces aquí hay que aplicar un poquito de álgebra lineal. Básicamente partamos de esta expresión que básicamente es el cálculo de los valores propios de la matriz A gorro, que sería la matriz transformada, para ver si logramos llegar a una expresión igual a esta. Entonces, partiendo de aquí, digamos que lambda por I menos A gorro, el determinante de eso, es igual. Entonces, aplicando un poquito de álgebra lineal y las definiciones anteriormente planteadas, es igual al determinante de lambda por I menos A menos lo que dijimos que era A gorro por allá arriba, que es P por A por la inversa de P, ¿no es cierto? Eso es igual. Recuerden que la matriz identidad
lo dice el álgebra lineal, si yo multiplico una matriz por su inversa, obtengo la matriz identidad. Quiere decir que si yo multiplico la matriz P por su inversa, será igual a la matriz identidad, lo que quiere decir que esta matriz identidad que aparece en este término lo puedo reemplazar por P, por el producto de P por la inversa de P, que es igual a la matriz identidad, ¿cierto? Entonces lambda por P por la inversa de P menos P por A por la inversa de P, eso será igual. Entonces aquí tengo un par de términos que están post multiplicado por la inversa de P. Como son matrices, recordemos que el producto de matrices no es conmutativo, pero sí cumple la propiedad distributiva. Entonces yo lo que sí puedo hacer es como hacer un proceso de factorización en el que tengo lambda por P menos P por A, y todo eso lo post multiplico por la inversa de P, ¿cierto? Luego de este término que está aquí entre paréntesis, yo puedo extraer por ley distributiva la matriz P que multiplica a lambda por I. Esto se debe al hecho de que si yo multiplico cualquier matriz por la matriz identidad, pues me queda la misma matriz, ¿no es cierto? Por eso queda aquí lambda por I menos A. Básicamente saqué este P a premultiplicar. Entonces P por el término lambda por I menos A por la inversa de P será igual. Entonces aquí ya viene algunas propiedades de los determinantes. El determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes. Entonces yo puedo calcular el determinante de P por el determinante de lambda por I menos A por el determinante de la inversa de P. Y si en matrices la multiplicación no es conmutativa, en determinantes sí lo es, considerando el hecho de que un determinante es un escalar. Entonces, como es conmutativo, entonces yo puedo intercambiar el orden de estos términos diciendo que eso es igual a el determinante de P por el determinante de la inversa de P por lambda por I menos A. Y resulta que el determinante de P por el determinante de la inversa de P es igual a 1. Básicamente porque si en lugar de tener los determinantes, el producto de estos determinantes es igual al determinante del producto, entonces lo que tengo es el determinante del producto de P por la inversa de P, que es la matriz identidad, y el determinante de la matriz identidad es igual a 1. Por eso lo que me queda es el determinante de lambda por I menos A. Aquí demostré entonces que el determinante de lambda por I menos A es igual al determinante de lambda por I menos A gorro. Quiere decir que como los valores propios de la matriz A y la matriz A gorro son iguales, entonces los polos del sistema representado por una matriz A y por una matriz A gorro se asocian al mismo sistema, básicamente porque los polos son los mismos, ¿no es cierto? Lo que quiere decir entonces hasta aquí es que yo puedo hacer infinitas transformaciones lineales utilizando cualquiera de las infinitas matrices P invertibles, y esas diferentes representaciones en variables de estado tienen en común que los valores propios de la matriz original y de la matriz transformada son los mismos, por lo tanto son representaciones que se relacionan al mismo sistema. Lo que quiere decir que ese mismo sistema puede estar representado por infinitas representaciones en variables de estado. Bien, yo creo que dejemos por ahí por el día de hoy. En la próxima presentación hablaremos entonces de lo que significa darle solución a la ecuación de estados. Es decir,
ver cómo se comporta el sistema en el tiempo partiendo de la ecuación diferencial que corresponde a la ecuación de estados. ¿Listo? Entonces, no siendo más por hoy, nos vemos en la próxima presentación. Hasta pronto.